vivimos. Dentro del segundo espacio del colegio, he mencionado que voy a realizar una observación a las disposiciones constitucionales respecto de los procesos en general y del proceso penal en especial. Tenemos que decir que nuestra Constitución, en el capítulo de los derechos de protección, en el artículo 75, nos dice que toda persona tiene derecho gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y extensa de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de integridad y penalidad. En ningún caso quedará en indefensión. El cumplimiento de las resoluciones judiciales será presionado. Vemos de esta manera que dentro de los procesos judiciales, nuestra propia Constitución nos obliga a los abogados, a los estudiantes, a los investigados, a los jueces, tribunales, en general, a todas las personas que tenemos que efectivamente aplicar el derecho, debemos de tener en consideración a los que nos siguen. El artículo 76, parte, establece algunas garantías básicas que se deben de aplicar en todo proceso, tanto judicial como administrativo. Así que tenemos, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de los derechos de las partes, el principio de presunción de inocencia, al cual haré una referencia específica. La Constitución dice que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se le quite su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoria. Será tratada como tal, y hago énfasis aquí, porque nosotros vemos que nuestro país tiene vigencia la clasificación de inocencia. Aún así vemos en nuestro país que acabar la pena terminada por los vecinos, pero vemos diariamente que la prensa lo que hace es tratar de sacar directamente el rostro de las personas a quien se le presume inocencia, que en los diarios también constan nombres y apellidos de las personas a quienes se les presume inocencia. Pero ¿qué pasa después si es que luego de un proceso resulta que efectivamente se confirma la inocencia de esa persona? Y ya los diarios terminaron con la dignidad humana, fundamento propiamente de la Constitución, y vale que haya hecho esa institución para precisamente sustentar ese principio. Entonces, se considera que si después del proceso en el cual la prensa, o inclusive antes, en el proceso en el cual la prensa ha divulgado la imagen, el rostro, la identidad, la identificación personal de la persona a quien ha sido detenido y de la cual se presume su inocencia, debería ya de tener una responsabilidad porque efectivamente está violando sus derechos constitucionales de presunción de inocencia. Más adelante, el artículo 76 consagra el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto de omisión que al momento de cometerse no es tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni tampoco se le aplicará una sanción que no esté prevista por la Constitución o la ley. Frente a esto, el proceso en los cuales a personas que tienen la calidad de incurridores en el dictado de prisión preventiva con el Código Penal ecuatoriano
más adelante se establece la proporcionalidad que debe existir entre la infracción y la sanción penal, y también el derecho a la defensa que tienen todas las personas, dentro de los cuales se incluyen algunas garantías básicas en las cuales no voy a hacer tanto énfasis, sino en el derecho a la defensa al que tenemos todas las personas. Cuando ingresamos a estudiar en las aulas de derecho, en las facultades jurisprudencias, algunos profesores pueden preguntarnos, bueno, ¿para qué vinieron a estudiar derecho? La mayoría cuando se presenta, bueno, dice que yo vine a estudiar derecho para ayudar a la gente. Entonces nos dicen, ¿cómo van a ayudar? Porque ayudar hay muchas formas, y tampoco indican a qué tienen que ayudar. Yo creo que a lo largo del desarrollo de nuestros estudios, a lo largo de nuestra carrera, vamos comprendiendo y aprendiendo principios, valores constitucionales, dentro de los cuales un poco el ministerio de ayer que tenía el doctor Amado, en los centros académicos debe de orientarse en el estudio constitucional actualizado para los estudiantes que efectivamente nos permitan a nosotros garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y hago esta introducción en cuanto al derecho de la defensa, porque resulta que cuando vamos progresando en cursos familiares, nos van diciendo, pero que esta persona es un asesino, que es un ladrón, que es un violador, etcétera, etcétera, no le tienes que defender. Entonces, ¿de dónde quedan los derechos humanos? Y si no somos los abogados los que debemos de proteger y de alguna forma procurar el activismo en pro de los derechos humanos en el Estado constitucional de derechos humanos, ¿quién lo va a hacer? Precisamente, abogado viene de advocatus, que significa llamado en auxilio. Y que nosotros estamos llamados del auxilio, eso es lo que tenemos que hacer. No nos graduamos de jueces para decir que este es culpable o este es inocente. Graduamos para estar llamados del auxilio y proteger los derechos fundamentales de cada una de las personas. Esperando no haber descansado y haber llenado las expectativas, de alguna manera